Muy bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Compartiendo la Palabra. Nos da muchísimo gusto, alegría que nos acompañen este fin de semana, ya que estamos celebrando el 11º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Soy el Padre Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parilla, California. Y para este fin de semana me acompaña también Sandra. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Contenta de estar aquí una vez más. Qué bueno, nos da gusto, nos da alegría y sobre todo que estemos compartiendo, que estemos... Compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra, exactamente. A veces me ponen otro invitado, a veces viene Emma, a veces viene Rosa María, a veces viene... ¿quién era? ¿Qué es otra persona? ¿Cristi? Creo que Cristi, algo así. Y digo, nomás este lugar aquí, nomás este lugar aquí estoy siempre yo aquí. A ver si algún día algún hermano sacerdote que me diga, Padre Rico, ya descansa, ya para darle continuidad yo a este programa. Digo, qué bueno, bendito sea Dios, pero bueno, mientras llega ese momento de que un valiente por ahí se anime a ayudarnos a echar la mano para darle continuidad al programa Compartiendo la Palabra, pues bueno, estamos aquí nosotros, bendito sea Dios, no cansados, porque pues todo. Pero con ánimo. Exactamente, con ánimo. Es algo que nos llena de alegría, porque siempre yo pienso y es mi lema, hablar de Dios, siempre hay que manifestar esa alegría, esa fe y esa esperanza, porque si nos ponemos a hablar de Dios con una tristeza, con un estado de ánimo, de decir, no, pues no, hay que se manifieste que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos ilumina y nos guía y sobre todo que nos va dando esa iluminación para seguir adelante. Así es de que, pues en esa alegría, en esa confianza, pues continuamos, Sandy. ¿O quieres mandar programas? Porque luego quieres mandar saludos por ahí a tus fans de la cárcel por ahí. No, nada de eso, me da mucho gusto. Fíjese que este medio de televisión es tan importante, así como el radio, porque, por ejemplo, nuestros hermanos que están presos no pueden ir a donde la iglesia, pero la iglesia llega a ellos a través del radio, a través de la televisión. Entonces, pues un saludo, muchachos, a ustedes que están viendo ahí el programa en la prisión estatal de Chauchila de los hombres. Okay. Y pues bueno. ¿Hombres y mujeres o nomás nada hombres? Nada más participamos en la de hombres. En la de hombres. Sí, son dos instituciones diferentes y hay que hacer todo un trámite para ayudar en una y nosotros estamos en la de hombres. Bueno, pues un saludo y el mensaje también va para ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar la primera lectura, mis hermanos. Recuerden, 11º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, y la primera lectura es tomada del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo del 22 al 24. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sandra, esta primera lectura confirma el comentario con el que comenzamos de esta alegría, cómo Dios tiene un plan, tiene un proyecto y tiene diferentes formas de trabajar con nosotros. Y esta primera lectura del profeta Ezequiel habla cómo Dios de las cosas pequeñas puede sacar cosas grandes. De un árbol pequeñito, de una semillita pequeñita que a veces para nosotros y a veces hasta para el labrador es insignificante, cuando la siembra y cuando ve crecer la plantita, cuando ve que va creciendo, que va dando tallos, que va dando ramas y ya cuando menos lo acuerda, ya es un árbol frondoso, dice, wow, se queda asombrado de las maravillas que hace Dios a través de lo que nosotros a veces creemos que es insignificante. Fíjate qué forma tan bonita y tan práctica y sencilla de trabajar de Dios. Sí, me recuerda también a la semilla de mostaza, ¿no? Que también en otra... ¿En el Evangelio? Habla sobre eso, que una semilla tan pequeña
se puede convertir en un árbol tan grande. Yo sé que hoy no estamos hablando de la fe porque generalmente se usa ese símbolo, pero hoy nos habla de un gran cedro, ¿no? Un árbol grande, grande, y dice el Señor que Él cortará, ¿verdad? Un pedacito de arriba y lo puede plantar en cualquier otro lugar y puede seguir dando frutos y frutos y frutos de una cosita que empezó a crecer, aunque no seas tú originalmente un cedro, por decir así, o sea, ¿cómo puedo explicar? Se corta una ramita y se pone en otro lugar que se multiplica el fruto. Y es lo que hace Dios con nosotros. Se me viene a la mente, Sandra, este pensamiento, y lo comparto porque me parece razonable. ¿Tú te imaginaste, pensaste algún día estar hablando aquí, ante cámaras, hablar de la palabra de Dios y compartiendo el mensaje de Dios? No, claro que no. Claro que no. Yo, ¿cuándo iba a pensar que de mi rancho, de mi comunidad, de allá, de lo más escondido de mi rancho de donde vengo, de Tenanguillo, Tabasco, Zacatecas, México, y lo digo con mucho orgullo, y ahora Dios en su plan, en su proyecto, porque Dios nos tiene, Dios es el que nos tiene, Dios es el que Dios nos ha preparado, Dios nos ha llamado, Dios nos ha iluminado, y Dios nos tiene aquí como aquel arbolito que de repente que pasaban y nadie se fijaba. Le hacía caso. Exactamente, nadie era insignificante, y de repente fue creciendo, y ahora, como el cedro, como dice la primera lectura, es donde llegan, todos se sientan, hasta los pajaritos tienen sus nidos, llegan, se relajan. Increíble la forma de actuar, de trabajar de Dios. Así es, y dice el Señor, yo elevo los árboles pequeños, sí. Yo seco los árboles lozanos y yo hago florecer los árboles secos. O sea, la gracia viene de Dios, el fruto viene de su gracia, de su presencia. Claro, nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que Dios obra, pero trabaja con la voluntad del hombre. Entonces, pero en realidad la gracia, que nosotros no tenemos poder para recibirla por sí mismos o para tenerla, viene de Dios. Entonces, el estar aquí usted y yo, como usted comentaba, es gracia de Dios. Él ha hecho florecer esto, ¿no? Hay que poner a trabajar los talentos que nos ha dado, y pues nosotros estamos aquí porque queremos dar fruto abundante y permanente, como dice la palabra de Dios. No hay que permitir que vengan y nos corten y nos echen al fuego, que seamos un árbol frondoso para gloria de Dios. De recién que llegué aquí a la diócesis, y fue como después de ordenado, porque fui ordenado en el 2001, 1 de diciembre del 2001, y yo me acuerdo que ya estaba en Catedral, ya me habían cambiado de Purcellville aquí a Catedral, St. John's Cathedral, y el encuentro matrimonial nos invita cada año, nos hace una cena. Y yo me acuerdo que ese día era lunes, era mi día de descanso. Y mi día de descanso yo me disfrazo totalmente. No quiere ser reconocido. Totalmente. No es por eso. Me gusta cambiar de estilo, ¿no? Claro. Cambiar de estilo, sí, de mi ropa y todo. Y ese día era la cena. Dije la cena con los encuentros matrimonial. Dije, ya no alcanzo a llegar a Catedral a cambiarme. Dije, me voy a ir así. Iba con tenis, short de las Chivas, playera de las Chivas y mi cachucha de las Chivas. O sea, y totalmente de las Chivas. Ajá. Y pues ya llegando yo al buffet, porque fue en Clovis, muchos no me conocían todavía, pues tenía nuevo. Como un año exactamente. Yo me junté con otros sacerdotes, ¿no? Pues yo cuando llegué y veo así como formales, todos, de traje clerical, y pues yo ahí entre ellos. Y la gente, los matrimonios, saludándole a todos, menos a mí. No, yo para mí, no hay problema. Gracias a Dios no he sufrido de esos sentimientos. Desde que decidí hacer a un lado los sentimientos humanos, como soy feliz, les digo. Claro. Soy feliz porque digo, bendito sea Dios. Y ya después que se trató de la presentación, pues que el padre Rico también, era usted padre, discúlpenos que no lo saludamos. Le digo, no te preocupes, mija, no te preocupes. Y eso se quedó bien grabado con todos los encuentros matrimoniales. De decir, padre, ya cuando me ven, padre, ¿dónde está la cachucha y de las Chivas? No, mijo, pues eso no va a ser mi día libre, acuérdese allá. Sí, me acuerdo. Son cosas que a veces pasamos desapercibidos y nadie nos toma en cuenta. Hoy, la primera lectura, Sandra, habla precisamente de cómo, yo creo que hasta allá alcanza este mensaje de la primera lectura, cómo la lectura nos ayuda a levantar nuestra autoestima. Sí.
Porque hay personas, y digo hay personas porque en la dirección espiritual hay personas que no se aceptan como son. Que porque son chaparros, que porque no tienen los ojos verdes, que porque no tienen, qué sé yo, carro, la ropa, que, ay no, es que me da vergüenza presentarme ante la sociedad, me da vergüenza esto, es que yo me avergüenzo de cómo soy, me avergüenzo de cómo estoy, me avergüenzo de, oye, te creó Dios. Primero, empezando por ahí, eres creación de Dios y todo lo que Dios hizo, lo dice el libro del Génesis, lo hizo bueno y fue bueno. Y el libro del Génesis, cuando ya termina de narrar toda la creación y cuando narra la creación del género humano, de toda la humanidad, el autor dice, y vio Dios que fue muy bueno. Fíjate, ya no fue nomás bueno. No fue bueno. Muy bueno. Para describir la creación del género humano, dice el autor del Génesis, dice, y vio Dios que fue muy bueno. Claro. Así es de que todos nosotros, mis hermanos, somos buena creación de Dios porque salimos de las manos de Dios. Y hoy la primera lectura a través del profeta Ezequiel habla de cómo Dios, de las cosas pequeñas, de las cosas insignificantes, de las cosas que a veces humanamente, porque entran a veces criterios muy humanos de decir, o a veces nosotros apachurramos a otras personas, tú no sirves, tú no puedes hacer esto. No, tú hazte para un lado, aquí deja, ok, hay que ver, mira, la primera lectura habla de un arbolito pequeño, insignificante, fue creciendo y se convirtió en el cedro más importante, si tú quieres, de todo el valle, todo el valle. Así es la forma de actuar, de trabajar de Dios, así es, por eso, mis hermanos, yo los invito, si alguna vez ha pasado en tu mente y en tu corazón que no estás conforme de cómo Dios te creó, de qué virtudes, de qué cualidades, de qué defectos también está en tu persona, mira, debes de amarte, debes de quererte y debes de aceptarte con todas las bendiciones, privilegios, virtudes y defectos que tengamos, porque hay que tener en cuenta que sí es cierto, no somos perfectos. Nunca en esta vida vamos a ser perfectos. Solamente hay uno que es perfecto y ese es Dios. De ahí en más, todos somos perfectos, somos imperfectos, pero de que podemos dar cosas buenas y podemos ser también como ese árbol frondoso, es una realidad. Así es. No hay que apachurrarnos nosotros mismos, no hay que dejarnos tampoco apachurrar y no hay que dejarnos tampoco hacernos menos, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Sandra, las diferencias, la sociedad es la que las ha creado. Para Dios, todos valemos lo mismo. Para Dios, todos pagó el mismo precio por todos. Y para Dios, todos significamos lo mismo. Por eso, si queremos amarnos y queremos valorarnos, basta darle otra lectura a la primera lectura. Sí. Ser como ese árbol frondoso que de ser insignificante, de muy pequeñito, llegó a ser aquel cedro y sobre todo fue el que más asombro creó entre los animalitos, los pajaritos, hasta la gente que llegaba a su sombra, se sacudía y todo. ¿Por qué? Porque poco a poco fue creciendo. Pero este tema lo vamos a ampliar un poquito más, Sandra, con la lectura del Santo Evangelio. Los invito, mis hermanos, para que nos acompañen a leer el Santo Evangelio en este 11º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, y el Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña, pero una vez sembrada crece
y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sandra, ¿qué manera tan importante y tan práctica de nuestro Señor de llevar a la práctica y a la enseñanza, la evangelización a través de parábolas. Estamos hablando de estas parábolas de más de 2000 años, sí, y son parábolas que las entendemos, las comprendemos y aprendemos cada vez más, cada vez que las leemos, porque cada vez que es lo bonito que tiene la palabra de Dios, cada vez que leemos un pasaje evangélico, aunque ya lo hayamos leído muchas veces, cada vez tiene una enseñanza nueva para cada uno de nosotros. Sí, a veces lo lees y te vienen unas cosas, unas enseñanzas, una luz, y lo vuelves a leer otro día y otra luz, pero también es importante reconocer que no importa cuántas veces lo hayamos leído, sino cuántas veces lo hemos vivido, ¿no? Como decía usted a través de la primera lectura, ¿qué importa si yo leo esa lectura o el Evangelio 1000 de veces, pero realmente yo me considero como esa semilla, ¿verdad? Que como dice hoy el Evangelio, siembra uno la semilla y tú te vas a dormir y no estás preocupado, estará creciendo, estará germinando. No, eso Dios en su misteriosa generosidad va haciendo fructificar las cosas. Tú haces lo que te corresponde y Dios hace lo demás. Y yo creo que aquí en el Valle Central de California estas parábolas caen como anillo al dedo, ¿no? Porque sí, la mayor parte de la gente trabaja en nuestros campos, gracias a Dios. Y yo creo que se puede comprender muy bien esto en nuestro contexto aquí del Valle. Nosotros podemos ser esas personas que siembran la semillita de la fe, de la evangelización en alguna persona, alguna palabra de aliento, y ya te vas a tu casa. Y tienes que confiar que el Señor seguirá haciendo crecer eso sin que tú estés ahí tan pendiente, porque a veces a mí me sucede que soy como muy aprensiva, o sea, quiero ayudar a alguien y después no sé cómo despegarme de ese problema y me empieza a afectar a mí. Y yo tengo que aprender mucho de este evangelio, que yo nada más tengo que sembrar la semillita de la fe, la palabra que el Señor me dé para aquella persona y retirarme y saber que Dios va a hacer su obra, ya sea yo duerma, yo no duerma, yo haga lo que haga, ¿no? Y también saber que nosotros mismos somos semillas en las manos de Dios. Sandra, yo pienso que este fin de semana, tanto la primera lectura como el Evangelio a través de las diferentes parábolas, nos recuerda y nos enseña que Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Para Dios somos bien importantes y Dios espera, por eso es que nos pone esos ejemplos tan sencillos que son a veces pasan insignificantes del grano de mostaza o simplemente la semillita que se siembra, la más pequeña, pero luego va germinando, va creciendo y va creciendo y va creciendo y cuando menos lo espera, el agricultor ya ve aquel árbol frondoso y sin que sepa cómo, ya está sacando los frutos de esa semillita que en su momento pasó insignificante para él. Yo creo que hoy estas parábolas en este fin de semana y en este domingo nos enseña para que nosotros nos demos cuenta que podemos dar también mucho, mucho y sobre todo que Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Tenemos que cada trabajar, uno de nosotros, sí. Arar la tierra. Sí, eso tú lo has dicho, estamos en este valle y si algo enseñamos, aprendemos de este valle y de la tierra, es que la tierra, entre mejor se trabaje y mejor se fertilice y mejor se maneje, pues da más fruto. Ahorita lo sabemos por lo que nos estamos comiendo, la fruta que estamos siendo privilegiados aquí en este valle. Cuando no se vive en un valle así como nosotros, o tal vez no entienden, no comprenden las parábolas de decir, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si aquí vemos pura agua, ¿cómo vamos a dar fruto? No, inclusive Dios trabaja de una manera increíble. Dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sí. Y así es la forma de actuar. Simplemente me viene ahorita a la mente, por ejemplo,
las grandes conversiones en la iglesia, los grandes santos. testimonios, los santos, exactamente. Un San Agustín, que fue un tal por Barrandero, cual, mujeriego y tomador. de todo. Y su San pobre, Francisco de su Asís pobre también. mamá, Santa Mónica, Sí. que ella estuvo perseverando en la oración, en la conversión, en la conversión. Ella nunca vaciló en que había sembrado una semillita allí, y cuando menos lo acordó, pues viene la conversión de San Agustín, de San Pablo también, de San Francisco de Sales también, que renuncia a todas sus posesiones, siendo él de una familia pues Adinerada. muy adinerada y de buena postura en todos los aspectos. ¿Y cómo sale él con esa postura de que quiere ser religioso, de que quiere ser sacerdote? Toda la familia se le echa encima, y la primera actitud del papá: te voy a desheredar porque ¿cómo? A mí no me interesa, a mí no me importan las cosas materiales. Se enamoró de Cristo. Exactamente, se enamoró de Cristo, fue la semillita, salió y mira, un gran santo para la iglesia, todo el legado espiritual que ha dejado, tanto hablando de San Agustín, de San Francisco de Sales, de San Francisco, el religioso también. San Francisco, el patrono de los franciscanos, Sí, obviamente, sí. pues también su familia muy acomodada, y la misma Y situación. deciden renunciar a eso para Exactamente. encontrarse con la el amado. semillita que se siembra, la semillita que va germinando, y cuando menos lo esperan, ahí va creciendo, y han sido fundadores de congregaciones importantísimas Grandes. y que siguen vigentes hasta el día de Siguen hoy. trabajando y arando la tierra. Exactamente. Yo creo, padre, que es importante recalcar que este proceso de la siembra y la cosecha y todo eso es un proceso, y que nuestra fe y que las virtudes y nuestra santidad, todo es un proceso, no es magia, ¿verdad? El sembrador bien lo sabe, pone la semilla y no es magia que mañana ya está ahí, no, es un proceso. Hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que podarlo, que le dé el sol, que le dé la luz y todo eso, y en su momento llega el fruto. Mencionaba usted a San Agustín. Para Dios el momento fue 30 años de oración de Santa Mónica, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a confiar en ese proceso, pero hay que hacer nuestra parte, hay que podarnos, ¿verdad? Hay que echarnos agüita o a nuestros hijos, y una manera de podarnos es la confesión, la oración, el ayuno, acudir a los sacramentos y esperar en ese proceso que Dios hará de nosotros quizás grandes santos también. Cuando el agricultor se dispone a sembrar la tierra, Sandra, tiene que tener mucha paciencia y ser consciente de que hay riesgos, porque hay riesgos. Sí. Hay riesgos. Se puede echar a perder. Exactamente. Si le puede echamos llegar, agua de más. exactamente, o una helada, Sí. o un huracán, o ¿Una plaga? Una plaga, o sea, hay riesgos. Por eso, todo agricultor tiene que ser muy paciente, como nosotros también debemos de ser pacientes cuando sembramos, cuando depositamos la semillita, esperar el tiempo apropiado, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Tú mencionabas que no somos por arte de magia. Sí. Yo digo, no somos como esas sopas Maruchan que en un minuto, no. Si esas sopas necesitan mínimo un minuto. No somos ni esas sopas al instante, ni somos gelatina que la pones en la noche y en la mañana ya está. No, para trabajar en el reino de Dios y dar fruto, hay que practicar mucho la paciencia. Sí. Esa es una de las virtudes de los grandes santos que tenemos en la iglesia, que fueron muy pacientes. No desesperarnos. Y sabemos, hay un dicho que dice, el cielo se gana con paciencia. Una persona que es impaciente y una persona que quiere las cosas, pero oye, espérame, son procesos, para todo, hay un proceso, y en ese proceso hay a veces que parece que reversiamos, sí, pero no. O parece que nos llegan plagas, ¿no? Que uno se siente que no da nada, que uno está en un hoyo. Sí. Por eso yo creo que hoy en la lectura del Evangelio y de la primera lectura del profeta Ezequiel, que hace la comparación del árbol, de la semilla de mostaza, de aquel árbol también, de aquella semilla que se siembra muy insignificante y ya en su momento asombra a todos. Yo creo que eso fue en base a que se practica o se debe de practicar la paciencia. La paciencia y, sobre todo, pues estar cerca de Dios también. Porque claro, esto conlleva para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, conlleva no separarnos, o sea, no desconectarnos del que nos ha llamado.
del que nos ha dado, porque también si nos desconectamos con Él, como dice el Evangelio, a veces, aunque por muy grandes que estemos, si no damos fruto, pues también de qué servimos, ¿sí? Porque sí, bueno, al menos el árbol grandote, pues si no da fruto, bueno, al menos da sombra, sí. Pero nosotros no debemos de conformarnos porque tenemos un potencial muy grande, tenemos que dar todo lo que tenemos que dar. Por eso es la enseñanza, la invitación de que este fin de semana nosotros debemos de valorarnos. Primero, valorarnos, aceptarnos, querernos y ponernos a trabajar. Estas son una de las virtudes que cada ser humano tiene que evaluar en este domingo al celebrar hoy o al escuchar más que nada estas parábolas del grano de mostaza, del cedro que crece y es de los más importantes. Saber que nosotros, por muy pequeños, por muy insignificantes que seamos, en el reino de Dios somos tan importantes como el que se las da de muy alzado. Muy influyente. Muy influyente. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de una manera muy diferente a como nosotros. Sí. Bendita forma de actuar de Dios, que Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros, porque si Dios actuara como nosotros, entonces habría una separación de la humanidad. O tú estás chaparro, tú estás gordo, tú estás esto, tú estás lo otro, tú no me sirves. Pero para Dios, todos somos servibles, porque somos creación de Dios. Así como aquel arbolito o aquella semilla de mostaza que como cuando menos lo espera, ya el agricultor se asombra de cómo ha germinado, cómo ha salido y cómo ha dado fruto y lo importante que es. Así somos cada uno de nosotros. Yo los invito pues para que nos amemos, nos respetemos, nos valoremos y sobre todo le pidamos a Dios que demos ese fruto a ejemplo de estos árboles tan importantes llamados cedro o ese árbol llamado la semilla de mostaza. Y bueno, Sandra, el tiempo también se nos ha terminado. Este fin de semana vamos a darle la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, cuídense y los esperamos la próxima semana. Que les vaya muy bien.